Esperamos, también vamos a esperar unos 2 minutitos, que sean las 7:55, que es el tiempo reglamentario para que otros estudiantes se vayan uniendo al grupo. De igual forma, los estudiantes que se vayan incorporando después de las 7:55, pues ya se les pondría como atraso. Debemos ser puntuales también en las aulas virtuales, al igual que somos puntuales en el aula presencial. ¿Sí? Tenemos nuestra hora de clases virtuales, van a ser 2 horas, vamos a hacerla ahora, tenemos desde las 7:50 hasta las 9:30, vamos a estar aquí conectados, conversando sobre nuestros temas del proyecto en la unidad número 2. Ya estamos iniciando la unidad número 2, que trata sobre la conformación de los grupos y la selección del tema. Por suerte ya hemos estado trabajando en el tema del Cesauro. Ya hemos un poquito podido discutir los temas del Cesauro, y así hemos podido identificar poco a poco, hemos podido ir identificando posibles temáticas para la investigación que estamos haciendo, que van a hacer ustedes. Nuevamente les comento que a través de un programa que se llama OBS, que ustedes van a poder ver después, yo estoy grabando esta videoconferencia. Así que si ustedes por A o B motivo tienen algún tipo de inconveniente con la conexión, sean pacientes, que yo voy a subir el video en YouTube y ustedes van a poder tener acceso a él. Claro que lo ideal es que todos tengamos buena conexión, y que también podamos ir interactuando, porque de eso también se va a tratar mucho en nuestras clases virtuales, es la interacción que tengamos, a pesar de que no necesariamente a través del micrófono, que también sería algo chévere que en algún momento ustedes conecten su micrófono, estén en una computadora con micrófono, y podamos hacer alguna especie de debate o conversación más, y no solamente que sea yo el que está hablando, ¿ya? Entonces, voy también por estas razones, también yo comúnmente desactivo mi cámara, no voy a estar todo el tiempo en la cámara, porque también entiendo que esto limita la conexión de internet de muchas personas, y la conexión ecuatoriana ya de por sí no es muy buena. Entonces, con todas esas variables vamos a jugar, y yo de vez en cuando voy a encender la cámara como para hacer énfasis en algo que considere importante, o que sea importante
de conocer para nuestra materia. ¿Ya? Quisiera empezar recordando algunos temas que vimos la semana pasada. Voy a ir escribiéndolos en el acá. Recordamos qué es la realidad. ¿Se acuerdan de los temas anteriores? ¿Qué es la realidad? Esa es la primera pregunta para discutir, para recordar lo que habíamos visto en las semanas anteriores. ¿Qué es la realidad? Bestia. Soy el que no. Hola, estoy de vuelta. ¿Alguna persona ingresó después de Marcos Vinicio Navarrete? Bueno, vamos a seguir lidiando con el tema. Hoy día hay una conexión pésima de internet. La realidad es algo que existe. Algo que existe es algo que existe y que puede ser comprobable.
La realidad es algo que existe y que es comprobable. ¿Cómo lo comprobamos? Comprobamos a través de los sentidos, a través de la investigación, a través del raciocinio, de la razón, ¿sí? Pero es algo real que existe, claro, esa es la realidad. Y luego tenemos el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Recuerdan el término conocimiento? Había unas palabras muy específicas sobre lo que es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Muy bien, exactamente, sí. El conocimiento es el resultado del proceso de aprendizaje. Es el resultado del proceso que se obtiene en el aprendizaje. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una investigación, estamos creando un nuevo conocimiento, pero este conocimiento es algo que has aprendido, que has creado. Entonces tú tienes un conocimiento en base a tu experiencia, en base a tus investigaciones, en base a tus lecturas. Ese conocimiento ya ha sido construido, es un conocimiento del cual te has apropiado, es el resultado del proceso de aprendizaje. Y finalmente, ¿qué es investigación? Proteína, muy bien. A ver qué tenemos entonces. Es una búsqueda sistemática, controlada y científica de proporciones conjetura de la relación entre dos variables. Es la búsqueda científica. Muy bien, ok. Sí, muy bien, ok. Chévere. Entonces la investigación busca justamente generar nuevos conocimientos. Pero ese proceso, generar nuevos conocimientos, no es un proceso no es un proceso al azar. La investigación no es un proceso al azar. La investigación es un proceso que conlleva un método. Esa es la parte importante de la investigación. La investigación conlleva, sí o sí,
un método, ¿no? Buscar nuevos conocimientos no necesariamente tiene que ser una investigación, puede ser sencillamente una consulta. Es decir, consultar nuevos conocimientos o adquirir conocimientos que ya están creados, eso es una consulta, pero la investigación como tal conlleva un método no necesariamente científico, pero siempre conlleva un método, un sistema en el cual se busca la información. Y en el caso de la universidad, en el caso de nosotros, el método es el método científico, es el método de investigación. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos presente eso. Una investigación es aquello que conlleva un método. Es un método que nos lleva a nuevos conocimientos, a nuevos conocimientos o una forma nueva de ver la información que ya tenemos, ¿sí? Entonces es importante distinguir estos tres términos. Algo más que tal vez que chequeamos también los días anteriores, para recapitular un poquito el tema de los temas de nuestro trabajo: realidad, conocimiento, investigación. También hablamos sobre los tipos de investigación. ¿Alguien recuerda los tipos de investigación, tal vez? Tipos de investigación. ¿Cuáles son? ¿Quién recuerda un tipo de investigación? Según el objetivo, ¿cuáles son los tipos de investigación? Investigación, sí, sí, investigación pura e investigación aplicada, ¿verdad? Sí, tranquila, gracias William. Solo estamos recapitulando, recordando un poquito lo que estábamos trabajando la semana pasada. Ya solamente es un recorderis porque es importante. Hay muchos tipos de investigación, pero los principales son la investigación pura o teórica y la aplicada, la investigación aplicada. Esos son los dos tipos básicos, ¿no? La investigación aplicada es la investigación que se realiza a través de experimentos. Por ejemplo, ya decíamos, por ejemplo, comprobar un químico que lo testeas en varias muestras, o de pronto comprobar comprobar un abono en una planta y hacer muestras en diferentes plantas, hacer experimentos. Eso es la aplicada. Y la otra es la básica. ¿Sí? La básica o la teórica es la que trata sobre temas sociales generalmente. Por ejemplo, yo puedo aplicar una investigación en la gente. Yo puedo aplicar una investigación a los estudiantes del curso 5M04. Pero ese experimento con ellos, esa investigación con ellos, los resultados no son los mismos resultados con el curso 5M04 que con el curso 5M12. 5M12. ¿Sí? Porque en personas no podemos decir que podemos generalizar la realidad. Cada realidad es diferente. Entonces, en este tipo de investigaciones son de tipo básica porque no se pueden generalizar. Además, no podemos experimentar con las personas. ¿Por qué no podemos experimentar en cosas sociales? No podemos experimentar porque hay una diversidad de formas de pensar
entonces es más difícil, no podemos saber realmente que el resultado va a ser el mismo resultado con todo. Lo que sí podemos hacer con un químico sí podemos saber cómo va a reaccionar en diferentes situaciones siempre, porque es algo físico, algo material. Lo social es más difícil y no se puede hacer investigación aplicada en temas sociales, o es extremadamente difícil. Bueno, entonces con eso, teniendo eso en cuenta, eh, vamos a hablar sobre la unidad 2, que es la conformación de los grupos y de los temas. Eh, con respecto a esto, yo voy a adelantarme un poquito con la siguiente unidad, que es la unidad 3. Ya les voy a pasar de todas formas la guía de la unidad 2, pero me voy a ir a la unidad 3 porque el día viernes, nosotros vamos a escoger los temas ya de investigación, y eso implica necesariamente que nosotros tenemos que saber cómo formular un tema de investigación. Ya les voy a dar indicaciones, de cómo nos vamos a agrupar, de cómo agruparnos. Y en esas indicaciones, ya ustedes el día viernes deberán traer ideas ya bien formuladas de cómo vamos a hacer el tema de investigación, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre algo que compete a la unidad 3, Sin embargo, como les estaba explicando, es muy importante para determinar el tema de investigación. Ya de todas formas, la próxima semana vamos a trabajar más a profundidad esto. Ahora lo vamos a ver como en términos generales. Y adicionalmente, también la próxima semana, si aprovechamos y trabajamos algo de redacción académica, ¿sí? Entonces, vamos un ratito. Tenemos un tema. Ustedes en el Classroom estuvimos trabajando el tesauro, nuestro tesauro de investigación, y también discutimos en una sesión en línea, discutimos algunos temas, ¿verdad? Por ejemplo, en su tesauro de contabilidad han hablado de capital, de balance, del ciclo contable. Hemos discutido sobre las ventas, la plusvalía. Hemos discutido algunas cosas, ¿no? Entonces vamos ahora a pensar en los temas de investigación, pero vamos primero a conceptualizar algunas cosas importantes, como lo son las variables, la medición, y el complemento, que normalmente es un complemento. Tenemos que tener en cuenta que necesitamos un complemento espacial y también un complemento temporal. Ya les voy a explicar más adelante de qué se trata esto. ¿Sí? Entonces, comenzamos ya. Si nos acercamos a nuestro tema de investigación del día de hoy, ya sabemos qué es una investigación, ¿ya? Pero definir una investigación es decidirse cuándo investigar, qué cosa investigar, es a veces una cosa muy difícil. Es algo que puede ser difícil de decidir, una decisión difícil de tomar, y necesitamos tener estos conceptos claros sobre lo que implica un tema de investigación, ¿ya? Una idea general, por ejemplo, un tema de una investigación no puede ser, por ejemplo, la contabilidad de una empresa. Viene a ser, no está completo, ¿sí? Puede ser tal vez un título, pero no es un tema de investigación, porque los temas de investigación normalmente van a necesitar tener variables y van a tener un nivel de medición. Un tema de investigación es algo un poco específico. Yo creo que les he dejado algunos videos, en el aula virtual,
y también les voy a dejar algunos videos en el Classroom, ya para que el día viernes que tenemos nuestra clase presencial, ese día nosotros podamos trabajar, trabajar más directamente y solamente tenemos una hora, entonces debemos aprovecharla. Entonces, hay tres cosas, tres formas, hay dos cosas, tres criterios para elegir un tema de investigación. El primero es el gusto que tiene la persona o las personas por un tema. Ustedes, la investigación tiene que ser algo muy objetivo. Pero sin embargo, escoger un tema de investigación suele ser algo un poco subjetivo. ¿Por qué? Porque tú vas a escoger un tema acorde a lo que te gusta, acorde a lo que tú has estudiado, acorde a tu experiencia. Entonces, por eso es un tema subjetivo, ¿sí? Por favor, me recuerdan la diferencia entre objetivo y subjetivo. ¿Alguna persona que no haya participado todavía? Por favor, si hay personas también que todavía no hayan puesto su nombre, van poniendo su nombre en el chat para ir anotando registrando su asistencia como retraso, porque ya pasaron más de 5 minutos del inicio de la clase. Entonces el retraso también se considera aquí. Entonces recordemos, por favor, subjetivo viene de sujeto. Nosotros somos sujetos. Es el punto de vista de una persona, así como lo explica Isaac. Es el punto de vista de una persona. Y objetivo tiene que ver con el objeto. Es decir, lo que pasa realmente, la realidad comprobable externa. Lo subjetivo es una realidad interna de cada persona. Cada persona es un mundo, piensa de una forma y eso es subjetivo. Pero el objetivo es el objeto. Un objeto, el objeto puede ser una mesa o puede ser un objeto de estudio, por ejemplo, una empresa o un tópico en una ciudad. ¿Ya? Entonces, el primero, el gusto y el interés que tiene por el tema. Ustedes tienen un tema y ya ustedes ya como que han decidido hacia qué tema les gustaría investigar. Entonces, en base a ese tema, tienen una preferencia. Esa es su preferencia. Lo segundo es que sea viable. ¿Qué significa que sea viable? Ustedes no van a escoger un tema, por ejemplo, no deberían escoger un tema que quieren investigar, no sé, los sistemas contables, el manejo de los sistemas contables en la empresa, en la principal empresa matriz de Coca-Cola, por ejemplo. La matriz de Coca-Cola queda en Guayaquil o en Quito y es muy difícil que ustedes puedan hacer una investigación allá por cuestión de tiempo, por cuestión de recursos o por cuestión de acceso, porque la Coca-Cola no te va a dar tal vez un acceso a menos que tú seas amigo o seas familiar de alguien cercano que trabaje ahí. Entonces tiene que ser viable, tú tienes que tener acceso a la información, no puedes hacer una investigación sobre algo que no existe totalmente o del cual no tienes acceso a la información. No puedes hacer una investigación sobre, digo yo, sobre el subsuelo marino, el suelo marino, si nosotros
realmente no tenemos equipos de buceo, por ejemplo, o sea, es un poquito difícil, entonces tiene que ser viable. Entonces, las fuentes más importantes que tenemos para trabajar son libros, periódicos, páginas de internet, temas de conversación, lluvias de ideas. También es importante conocer a expertos en el tema, por ejemplo, para tu investigación puedes referenciar a expertos en el tema. Y finalmente, tiene que existir una razón para investigar más. Cuando aquí dice, cuando hay un problema, no toda investigación busca resolver un problema. Cuando hablamos de problema en la investigación, no hablamos de algo que hayas que solucionar necesariamente. Por ejemplo, qué sé yo, eh, la pobreza. No estoy hablando de un problema como la pobreza. Un problema es una duda. Puede ser una duda. Yo tengo una duda sobre esto y necesito hacer una investigación sobre esto, pero no tengo ningún problema identificado. Pero tengo una duda y a eso en la investigación se le llama un problema también. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, ¿cómo se estructura una investigación? Entonces, aquí estamos ya entrando a ok, Jimmy Chávez, tengo algunos que no he anotado. Jimmy Chávez, Gilosa, Bailón. Ya tengo 26 estudiantes, 25 estudiantes, 24 usuarios. Y solo tengo registrado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 estudiantes en mi lista. Por si acaso, los que hayan ingresado recientemente y no hayan puesto su nombre, por favor lo ponen, ¿sí? Creo que, por ejemplo, a Isaac no lo tengo anotado porque no, parece que no escribió su nombre. Isaac Espinosa. Es importante que ustedes lleguen y escriban y pongan su nombre. Melina tampoco la tengo. García. Tenemos a... ¿quién más? Elvisit Isaac Espinosa. Si recuerden que en esta clase virtual siempre que lleguen lo primero que tienen que hacer es poner su nombre. Sí, tal vez yo me puedo equivocar, igual al final voy a tomar lista nuevamente para confirmar quiénes están y quiénes no. ¿Ok? Ariel Humberto, sí, Ariel, sí, a ti sí, Ariel sí te tengo. Ya, perfecto. Bueno, continuemos. Fue como un pequeño break nomás para despertarlos a ustedes. Ok. Pilas ahí, Ariel. Chévere. Muy bien, entonces vamos, ¿cómo estructuramos un tema de investigación? Un tema de investigación tiene nombre y apellido, eso debemos estar claro. Un tema de investigación tiene nombre y apellido. Por ejemplo, si yo les digo un nombre, escojamos un tema de investigación. Un tema de investigación, Jennifer, si estás en la lista, gracias. Un tema de investigación va a tener nombre y apellido. Cuando digo esto significa que a veces le decimos, ok, escojan un tema de investigación y los estudiantes y bueno, todas las personas que desconocemos, porque no todas conocemos de investigación, decimos, quiero saber sobre, como me pusieron acá, por ejemplo, un tema de investigación, el marketing de una empresa, ¿ya? Ese tema no es un tema de investigación, viene a ser, podríamos llamarlo una consulta, ¿ya? Porque un tema de investigación tiene nombre y apellido. En este caso, ese tema sobre el marketing solamente tiene nombre. Y muy posiblemente solamente tenga uno de sus dos nombres. Debería tener dos nombres y dos apellidos. Ya vamos a explicar eso. Entonces, un tema de investigación debe tener una variable independiente, o por lo menos nuestros temas de investigación aquí en la universidad tienen una variable independiente
un nivel de medición, ya lo vamos a explicar, y una variable dependiente. Las variables son parte importante de un tema de investigación. Pero, ¿qué es una variable dependiente o independiente? Vamos a revisar, por ejemplo, estos temas. Un tema para la unidad, para el área 1, un tema de investigación para el área 1. Voy a pasar a la siguiente, mejor vamos a ver el tema para el área 2, el área 3, el área 4 y el área 5 para ir chequeando dónde están las variables. Y tenemos el área 2, por ejemplo. En el área 2 tenemos un ejemplo, la fruta jaca. Realmente yo no conozco qué es la fruta jaca. Y su aporte a la elaboración de platos vegetarianos en el Cantón Chone, año 2018. Ese es un tema de investigación. El siguiente, vamos a de una vez a ir al área 5, que es nuestro área. El tema de investigación, esto es un ejemplo, los servicios de decoración y su aporte al crecimiento microempresarial del Salón de Eventos XYZ del Cantón Puerto Viejo durante el periodo de abril 2018. Eso que parece un tema largo, un título largo, es realmente cómo debemos plantear nuestros temas de investigación. ¿Sí? Nuevamente les repito, con nombre y apellido. Tema de investigación debe llevar nombre y apellido. Ese es el nombre y apellido, y ya vamos a saber cómo se establecen estos nombres y apellidos. Se establecen principalmente a través de las variables, ¿ya? Quiero que alguien me diga qué piensan que es una variable. ¿Qué es una variable? Muy bien, bueno. Bueno, es verdad, una variable son los componentes de una investigación, es verdad, es algo que puede cambiar, sí, es un objeto de búsqueda o de investigación, es aquello que varía, va cambiando con su frecuencia, que está sujeto a cambios frecuentes, muy bien. Ajá, como el nombre lo dice, variable es algo que normalmente puede cambiar. Nosotros, ¿qué significa que puede variar? Voy a utilizar el pizarrón y siempre me gusta hacer aquí unos dibujitos.
No se burlarán de mis dibujitos. Entonces tenemos a un niño. Está flaquito. Y acá tenemos, vamos a hacer una niña. Ahora, ¿cómo podemos? Vamos a describir, tratemos de describir a uno de ellos. Quiero que describan a uno de ellos y luego pueden describir al otro si quieren, no hay problema. A este les voy a poner, este se va a llamar Luis. Y ella se va a llamar Marta. Pongámosle un nombre más corto para no escribir mucho. Ella se llama, es extranjera y se llama May. ¿Ya? Entonces, quiero que en el chat describan a Luis y a May. ¿Cómo podríamos describir? Luis es más alto que May. Muy bien, eso es una comparación. Ya, muy bien, están comparando. Pero una descripción es Luis es hombre y May es mujer. Luis es alto, May es baja. ¿Qué más? Ella es extranjera. Es verdad, Luis tiene las piernas raras. Luis usa pantalón, May usa falda. Ya. Bueno, que hay, en este caso Luis no está usando ninguna ropa, pero sí, en general se supone que utilizaría pantalón. Luis parece que estuviera arrodillándose, sí, y May usa falda. Luis es mayor y May es menor. Puede ser, sí. Muy bien, pero ¿en base a qué describimos a Luis? ¿En base a qué describimos a Luis? ¿En base a qué describimos? Sí, está bien. Observar es la técnica. Es una técnica que utilizamos. La observación es una técnica de investigación también. Luis es moreno, May es blanca. Bueno, puede ser. Pero nosotros vamos a hacer lo que hacemos en base a las variables. También empezamos a hacer una comparación en base a las variables. ¿Qué significa en base a las variables? Tenemos a Luis y tenemos a May. ¿Ya? ¿Cuáles son las variables? Las variables es aquello que puede cambiar. Cambia de May a Luis. Cambia, y si hay una tercera persona, también cambia. Entonces nosotros estamos definiendo en base a las variables. La primera variable, por ejemplo, como lo dice Alex, es la edad. Aunque aquí no podemos saber realmente cuál es la edad de May y de Luis, pero seguramente la edad de May, muy posiblemente, la edad de May es diferente a la edad de Luis. Otra variable es el sexo. Aquí sí podemos decir
que May es mujer y Luis es hombre. Otra variable que dijimos era, muy bien, la estatura. Y podemos comparar. Como vemos, la variable varía según May o Luis. Por ejemplo, digamos que que la medimos a May y May mide 1,60, cuando Luis mide 1,80. Entonces, ¿qué es la variable? La variable son aquellas categorías a través de las cuales describimos algo, comparamos algo, porque podemos compararlo en base a May y a Luis, y definimos algo. Las variables son fundamentales en cualquier proceso y las variables son útiles para la investigación, para poder comparar. La fuerza, sí, muy bien, Ariel. La fuerza, Luis podría ser más débil que May. No digamos necesariamente que Luis tiene que ser más fuerte que May, pero uno de los dos tiene que haber más fuerza. Tal vez en un examen de fuerza podríamos tener que ambos son igual de fuertes. La nacionalidad, muy bien, Yasmín. Yasmín, parece que no te he agregado. ¿Cuál es tu apellido? Me pones ahí, por favor. Yasmín Sornosa Vélez. Muy bien. A Pamela tampoco. Ah, sí, sí está. Ya, entonces, las variables son eso. Esa parte es una variable. Por ejemplo, la otra que nos decía, la personalidad, nos decía Cruz Magdalena. Nos dice que la personalidad, claro, Luis puede ser extrovertido, por ejemplo, y May puede ser introvertida. Entonces es una variable. Su personalidad, uno puede ser más lacónico, o sea, triste, y May puede ser una persona muy alegre, por ejemplo, ¿ya? Esas son las variables. Y es importante que sepamos determinar las variables dentro de nuestra investigación. Para eso vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Eso lo vamos a ir aprendiendo. Entonces, las variables, como lo dice nuestro documento, es algo inestable, inconstante, inmudable. Es decir, que puede variar. No significa que porque hoy día hacemos nuestra investigación y comparamos la altura de todos los estudiantes. Eso es una investigación. Pero eso no significa que el día de mañana van a tener la misma altura. Puede que algunos hayan crecido un poco y otros hayan disminuido su altura. Entonces, en ese sentido, las variables son mudables, son inestables, son inconstantes. También varían dependiendo del contexto. Esta palabra es sumamente importante. Quiero que la tengan siempre en cuenta. ¿Ya? Voy a borrar todo lo que está aquí. Y voy a escribir esta palabra con mayúscula. Contexto. Es muy importante que tengamos claro, que comencemos a pensar en términos de contexto. Ya mismo o en siguientes clases yo siempre hago mucho énfasis en esa palabra. Entonces, es un dato que define la cualidad o la característica de una realidad. Por ejemplo, define una cualidad
Ya, entonces, por ejemplo, yo puedo definir, decir que que Luis es alto o es más alto, puedo definirlo como una persona más alta que May, o sea, a través de esa cualidad, a través de ese dato que hemos sacado de la variable. Es muy importante, ¿sí? Este concepto es sumamente importante. Y también una variable tiene otra característica que es que se puede medir, se puede controlar. En este caso a veces hay variables que no se pueden controlar, se controlan solamente a través de la experimentación. Pero hay variables que no se controlan, sencillamente las puedes medir y las puedes estudiar, pero a veces no se pueden controlar. Por ejemplo, tú no puedes controlar eh, la vejez, no puedes experimentar y decir hacer que unas personas no envejezcan y otras sí. No funciona así, porque la vejez es algo que nos da todo, ¿sí? La altura, una persona crece y decrece en la medida en que el desarrollo se dé. Entonces es algo que no es controlable, pero sí se puede medir y se puede estudiar. Eh, y hay varios tipos de variables. Hay varios tipos de variables en una investigación, ¿ya? Entonces vamos a chequear ahora cuáles son esos tipos de variables. Básicamente, y son las dos que nosotros vamos a usar, son las variables independientes y la variable dependiente. La variable independiente y la variable dependiente. Solamente quiero que analicemos un tema de investigación, ¿ya? Vamos a ver en estos temas de investigación del número 5, el área número 5. En el área número 5 tenemos nuestro tema: los servicios de decoración y su aporte al crecimiento microempresarial. Esta investigación nos está diciendo que gracias a los servicios de decoración de la empresa, de una empresa, hay crecimiento empresarial microempresarial de esta misma empresa, ¿ya? Es decir, yo tengo mi salón de eventos y yo incorporo el servicio de decoración. Y gracias a ese servicio de decoración, mi empresa ha crecido. ¿Qué significa ir? Tratemos de identificar, sin pensar en muchos conceptos, cuál sería dependiente y cuál sería la variable dependiente. Vamos a hacer este ejercicio inicial solamente para pensar antes de conceptualizar. ¿Cuál creen ustedes que serían? Eliminemos una parte, eliminemos el complemento. Ya les vamos a explicar qué es el complemento. Las dos variables se encuentran dentro de ese texto. Se encuentra ahí la variable dependiente y la variable independiente. Los servicios de decoración y su aporte al crecimiento microempresarial del salón de eventos XYZ. ¿Cuáles serían las dos variables? La variable 1 y la variable 2. Ya, ok, Isaac, ¿quién más tiene una opinión sobre cuáles son las variables? Ya, Alex dice que el servicio de decoración sería una variable independiente.
¿Quién más? Jimmy Chávez, puedes, tal vez tienes una idea. Yo, Hannes Bendak. ¿Quién más tiene? Estoy esperando por algunas opiniones de los estudiantes sobre cuáles serían las variables. Aporta al crecimiento es independiente, el crecimiento empresarial. Wendy, el servicio de decoración y el aporte personal es una variable independiente y el lugar que sería Puerto Viejo sería la variable dependiente. Servicio de decoración, variable 1, actividad orientada a la organización de nuevos a independientes. Ya, ok, bien. Servicio de decoración es una variable independiente y el crecimiento microempresarial es una variable dependiente. Muy bien, ok. Pensemos por un momento en la palabra dependiente. Solo en la palabra dependiente. ¿Qué significa dependiente? Significa que depende. Suena tonto, pero eso es realmente el significado dentro de la investigación. Variable dependiente significa que depende. Ahora, el servicio de decoración depende del crecimiento microempresarial, o el crecimiento microempresarial depende de los servicios de decoración. En esta investigación, los servicios de decoración dependen del crecimiento empresarial o el crecimiento empresarial depende de los servicios de decoración. El crecimiento empresarial depende de los servicios de decoración, efectivamente. Porque gracias a los servicios de decoración hay un aporte, los servicios de decoración tienen un aporte al crecimiento microempresarial del salón de eventos. Mientras que los servicios de decoración son... entonces el crecimiento empresarial es una variable dependiente. Es la variable dependiente porque depende de los servicios de decoración. En este caso depende de los servicios de decoración. Para este estudio se está relacionando, se está creando una dependencia entre los servicios de decoración y el crecimiento microempresarial. Digamos que nosotros le eliminamos... Quiero eliminar los servicios de decoración. No quiero estudiar los servicios de decoración. Sino que en lugar de servicios de decoración, yo quiero poner los conciertos de reggaetón. Los conciertos de reggaetón
y su aporte al crecimiento microempresarial. Lo puedo hacer. ¿Por qué lo puedo hacer? Lo puedo hacer porque realmente los servicios de decoración es una variable independiente. De ella no depende, ella no depende de otras variables, entonces puede eliminarse, no es como una persona independiente. La persona independiente puede coger sus cosas e irse de viaje, porque es independiente, no tiene que pedirle permiso a nadie, se va nomás. Entonces, los servicios de decoración aquí, en este caso, es lo mismo. Podemos eliminarla y cambiar esto por otro. En cambio, el crecimiento empresarial sí va a depender de los servicios de decoración, va a depender por ejemplo, de las cosas contables, la planificación contable y su aporte al crecimiento microempresarial de la empresa XYZ. Entonces, esta es la forma en que funciona el tema de las variables dependientes. Recuerden que la palabra dependiente, cuando ustedes quieren determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente, lo primero que tienen que preguntarse es cuál de las variables depende de la otra. La que depende de la otra es la variable dependiente, obviamente, ¿sí? Entonces vamos a revisar el concepto. Variable independiente se la va a evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar a las otras variables. Por ejemplo, en la variable independiente, por ejemplo, si el control, vamos al ejemplo anterior, al ejemplo del área 5, esto significa que si los servicios de decoración están bien, ya que los servicios de decoración están bien, el verde lo voy a poner como que significa que están bien. Los servicios de decoración están bien. Digamos que los servicios de decoración están bien. Eso significa que cuando los servicios de decoración están bien, el crecimiento microempresarial también está bien. Pero si los servicios de decoración están mal, ¿qué va a pasar? Obviamente el crecimiento microempresarial también va a estar mal. Si el servicio de decoración está mal, el crecimiento microempresarial también va a estar mal. ¿Verdad? Eso significa que cuando hay un cambio en el servicio de decoración, eso afecta al crecimiento microempresarial. Por eso es que la variable independiente controla el ejercicio. Quiero saber si está claro. Por favor, se los vuelvo a repetir. Se los repito. El crecimiento empresarial, la variable independiente modifica a la variable dependiente. ¿Qué pasa en el Parque de la Rotonda, Jimmy? Cuéntanos. Bien,
Excelente, qué bien. Eso es un tema de investigación. ¿Qué pasa? Eso es un tema de investigación y es muy interesante. El rendimiento económico, los eventos del Parque de la Rotonda y su aporte en el rendimiento de las pequeñas empresas en el lugar. ¿Sí? Los eventos especiales, los eventos de la ciudad y su aporte al crecimiento económico de los pequeños comercios. Estás diciendo que a través de los eventos, gracias a los eventos que hacen en el Parque La Rotonda, crecen las empresas que están dentro de ahí. Es decir, que si no hay eventos, las empresas que expenden alimentos, bebidas en el Parque de la Rotonda no crecen. Entonces ellos obviamente se quejan por eso. Entonces un estudio podría ser un estudio económico de cuánto, por ejemplo, cuánto venden las empresas que están dentro de la rotonda, cuánto venden cuando hay un evento y qué pasa cuando no hay eventos. Entonces la variable dependiente ahí, la variable dependiente, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la variable dependiente, perdón, en el estudio que propone Jimmy? Voy a ponerle el título al estudio que propone Jimmy. Los eventos públicos y su aporte al crecimiento económico de las pequeñas pymes. Por si acaso, pymes significa pequeñas y medianas empresas. Las pymes del Parque La Rotonda. ¿Cuál sería la variable dependiente en este tema que he puesto en el chat? Vamos a ver quién nos colabora. Leonardo, Javier, Guillén Delgado. ¿Puedes por favor comentarnos cuál sería la variable dependiente en el tema que he propuesto gracias a la colaboración al comentario de Jimmy y de Alberto que también está, Ariel Humberto que también está contribuyendo? Leonardo, también me puede con María Edilma Pico. ¿Podrían participar, por favor? Nila Isabel, Wendy Johan. Por favor, quisiera saber cuál es la variable dependiente. Muy bien. Ya, Leonardo, a ver, ¿quién más? ¿Otra opinión? Muy bien, ok. Vamos a pensar. Tenemos dos variables primero. Tenemos dos variables. Una variable es eh, una variable
una variable, vamos a escribirlo aquí. Tenemos que el evento le vamos a denominar, la investigación le vamos a denominar y no me funcionó. El evento le vamos a denominar los eventos públicos y su aporte. No quiero que se. Los eventos públicos. Esa es una variable. La otra variable es el crecimiento económico de las pymes. Tenemos las dos variables identificadas. Una variable son los eventos públicos y otra variable es el crecimiento económico de las pymes. Entonces vamos a hacernos la pregunta: ¿cuál de las dos variables es, cuál variable depende de la otra? ¿Cuál variable depende de cuál variable? Muy bien. Entonces, obviamente, el crecimiento económico de la variable, el crecimiento económico es una variable dependiente o independiente. El crecimiento económico depende de los eventos públicos o los eventos públicos dependen del crecimiento económico de las pymes. ¿Verdad? La variable dependiente, es decir, es el crecimiento económico de las pymes. Porque según nuestro estudio, el crecimiento económico, los eventos públicos afectan a los eventos, al crecimiento de las pymes. El crecimiento económico depende de los eventos públicos. Entonces, tenemos que el crecimiento económico de las pymes es la variable dependiente. Es la variable dependiente. Justamente porque cuando modificamos los eventos públicos, cuando hay más eventos públicos, va a haber más, un mejor desarrollo económico. Es decir, que los eventos públicos afectan a el crecimiento económico. Lo que estoy diciendo es que los eventos públicos modifican el crecimiento económico de las pymes. Entonces, los eventos públicos son independientes, porque yo puedo sacar los eventos públicos y poner en lugar de los del evento público, pongo la actividad juvenil.
Y puedo decir un estudio donde la actividad juvenil, puedo intentar comprobar que la actividad juvenil modifica el crecimiento económico de las pymes. ¿Sí? Entonces, los eventos públicos son la variable independiente. Y el crecimiento económico depende de otra variable, de los eventos públicos, de la actividad juvenil, de los conciertos, de los impuestos. Por ejemplo, podríamos hacer un estudio sobre cómo afecta la subida de la gasolina. ¿Cómo afecta la subida de la gasolina? Podemos eliminar esta variable, por ejemplo. Eliminamos esto y decimos el precio de la gasolina. El precio de la gasolina afecta el crecimiento económico de las pymes. Entonces, la variable dependiente es el crecimiento económico, porque depende del precio de la gasolina. ¿Ya? Vamos a... Si hay alguna pregunta, la van haciendo por favor acá. Este tema es un poquito como de ejercicio realmente. Vamos a seguirlo trabajando en siguientes sesiones, pero es importante tener claro que la palabra dependiente, la variable dependiente depende de otra variable, depende de un sinnúmero de factores y variables. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Vamos a detenernos por aquí un poquito y más adelante vamos a continuar con los temas a repercutir en nuestra investigación. Por favor, preguntas hasta aquí. Si no las hay, Johannes Bendak. ¿Quién es Johannes Bendak? Bueno, si no hay preguntas hasta aquí, quiero dar algunas indicaciones generales. Lo primero, yo imagino que todos quienes están en esta sala, en este momento, están conectados en el Classroom. Están conectados en el Classroom. Entiendo que así es, porque de otra manera no estarían enterados de nuestras videoconferencias. Y quisiera yo que por favor compartan con sus compañeros, el código del Classroom y les inciten a que ellos se unan al Classroom, ¿sí? Entiendo también que no todos tienen todavía acceso al aula virtual, ¿verdad? Si hay algún estudiante aquí que no tenga acceso al aula virtual, me han facilitado, yo tengo una opción en donde yo puedo resetearles la cuenta para que tengan finalmente acceso. Ya les voy a dejar en el Classroom las indicaciones para yo poder resetear sus cuentas de Classroom. Ronald me dice, ¿me dejas por favor el nombre de Ronald? Tengo un Ronald Fabricio Caicedo. Ronald Caicedo. Entonces, la próxima vez que puedan conectarse Ronald, necesito de todas formas que se conecte a través de su propia cuenta, ¿ya? Porque no puedo
dos personas no pueden asistir con una sola cuenta. Sería, aunque Ronald ya me dejó en antes su nombre, así que ya. Pero la próxima vez que trate de conectarse, que esté en tu casa, pero que se conecte a través de su cuenta, a través del teléfono. En el teléfono existe la aplicación, el link a través del el aula virtual que ya se espera para todos los estudiantes. Quiero decir esto. Esperamos ya el día, la próxima semana, el día miércoles, ya debemos estar dentro del aula virtual y estas conferencias ya no las vamos a hacer a través de esta herramienta que se llama Big Blue Button, sino vamos a usar, sí, vamos a seguir usando el Big Blue Button, pero directamente dentro del aula virtual, ¿ya? Entonces, estos días vamos a hacer los arreglos para que ustedes tengan acceso al aula virtual. Yo voy a encargarme de resetear sus cuentas. De hecho, podemos irlo haciendo de una vez. Solamente en este momento, los estudiantes que no tienen su cuenta, que tienen problemas con su cuenta, que no pueden acceder a su cuenta, que no pueden acceder a su cuenta, me dejan por favor su nombre aquí. Los que no tienen, solamente escriban su nombre, los que no tienen acceso al aula virtual. No escriban su nombre, escriban su correo electrónico de la UTM, la cuenta de correo electrónico de la UTM que les dieron. Ustedes tienen un correo electrónico de la UTM. Por favor, también encárguense constantemente de revisar esa cuenta de correo electrónico porque les puede estar llegando información del CEPAI, les podrían estar enviando información o encuestas o cosas así. Ya, muy bien. Yo voy a dejarles unos tutoriales en el Classroom sobre cómo manejar el aula virtual y cómo realizar algunas situaciones que están haciendo ahí. ¿Ya? Eh, una vez que ya estén adentro, lo que no les he puesto estos tutoriales que ya tengo preparados dentro del se los voy a poner, pero primero el aula virtual sí es la página web que dice online.utm.edu.es. Esa es la página del aula virtual, ¿no? No se confundan, hay otra aula que se llama otra plataforma que se llama SGA, es diferente, y también está el SGA y el SPCA, que es otra plataforma. Si ustedes tienen acceso a esa plataforma, no se confundan. El aula virtual es en esta página web online.utm.edu.es. Por favor, quiero que en este momento revisen si tienen acceso a esa cuenta. Ustedes ingresan con su cuenta de ingresar, con su cuenta de correo institucional. Es la cuenta de correo que les dieron con extensión arroba utm.edu.es, y la clave es su número de cédula. Por favor, ingresen en este momento al aula virtual. Los que no hayan ingresado todavía, traten de ingresar a su aula virtual con su número de cédula, y aquí déjenme un mensaje los que no tienen acceso en este momento, los que realmente ya probaron y no tienen acceso, y me dejan así aquí su cuenta de correo electrónico, de institucional, es decir, pablitomenéndez@utm.edu.es, el que les haya dado la universidad misma.
Yo les voy a, una vez que ya podamos ver, todavía no se preocupen por ninguna tarea dentro del Classroom todavía, perdón, no se preocupen por ninguna tarea dentro del aula virtual. Eh, por ejemplo, ahora el señor Joana Pueta. Joana, te acabo de reiniciar tu clave, tu cuenta de correo, y la clave ahora es nivelación raya baja 1. ¿Sí? Los que no tengan, por ejemplo, María Edilma, envíame, déjame aquí tu correo electrónico institucional para asimismo resetearte tu contraseña. Nivelación con mayúscula al principio, raya media y el número 1. ¿Ya? Intenta, por favor, Poeta, Joana, intenta con esta contraseña que te acabo de dar para confirmar. Ya, muy bien, entonces María Dilma. El resto, asumo que el resto de estudiantes... Jonathan, perdón, Jonathan, sí. Jonathan. Confírmenme por favor que tienen todos acceso a su cuenta de correo electrónico. Si alguien no tiene, por favor, en este momento confírmenme si tiene o no tiene acceso a la cuenta de correo electrónico. Si todos tienen acceso, yo sí tengo acceso, todos están accediendo. Ya. Confirma por favor con Ronald, que se encuentra ahí también, Johannes. Confirma si Ronald también tiene acceso a la cuenta de correo. Ok, perfecto. Todos tienen, entonces parece que todas las que están aquí tienen acceso. Es excelente. Leonardo, por favor, dame tu... Voy a buscarte. Leonardo Guillén. No se preocupen si no entienden todavía cómo se utiliza. Por favor, Jonathan, cambia la clave también. Leonardo Guillén. Leonardo Javier Guillén Delgado. ¿Sí? Guillén Delgado. Tú confírmame, Leonardo, si tu correo electrónico institucional es lguillén7640. Leonardo, confírmame si tu cuenta de correo es lguillén7640. Ya. En este momento te acabo de cambiar, de resetear tu clave, tu cuenta en la página, y pon nivelación. La clave es nivelación, es la raya 1. ¿Ya? Ingresa con esa clave y cámbiale la clave, ¿sí? Cámbiale la clave por una personal que tú sí vayas a recordar, ¿ya? Ya, confírmame si ya está el proceso. Ya, muy bien, mientras terminan de contestar y ya que se está acabando el tiempo, voy a nombrarlos uno por uno, los estudiantes que yo tengo en mi lista, y al que va saliendo, al que va nombrando, va saliendo del aula virtual, ¿ya? Jennifer Lugo, confirmado. Llegó, las personas que voy a nombrar primero son los que llegaron puntuales: Jennifer Lugo, Alex Chiquito, Nila Gómez, Wendy
Guanopatín, Evelyn Navarrete, Giler Pamela, Sornosa Yasmín, Cruz Las y Marcos Navarrete. ¿Ya? Esas personas llegaron puntuales. Pueden salir del aula virtual, y gracias por estar aquí. Nos vemos el día viernes con ustedes, ya con todos. Los otros los tengo como atrasado. Jesús Loza, Leonardo Guillén, Ronald Caicedo, Yulexi García, Ariel Lavid, Catherine Loor, María Pico, Elvis Gutiérrez, Jimmy Alvarado, Loza Jesús, Melina García, Isaac Espinosa y Yasmín Sornosa. ¿Ya? Estas son las personas que yo tengo en mi lista. Por favor, si alguien se me está quedando, me deja su nombre. Si no, por favor, cualquier corrección me pueden dejar un mensaje en el chat personal y yo les corrijo, ¿ya? Y ya pueden ir saliendo del aula. Nos vemos el día viernes. Ya corrijo a Jonathan Puetate. ¿Ya? Nos vemos el día viernes. Pueden ir saliendo del aula. Mientras tanto, Ariel Lavid. Sí, Ariel Lavid Morales, sí está. Sí la tengo. William Alexander. Ya, no lo tengo a William Alexander. Bien, gracias por confirmar, William Alexander Cedeño. Ya, muy bien. López Bailón. Jesús Gabriel. Vayan saliendo de clases ya los que están. López Bailón Jesús. Jesús López Bailón Jesús, parece que no lo tengo. Johannes, es que no sabía, no sé cuál es tu nombre completo. ¿Puedes dejarme tu nombre completo aquí, por favor? Steven Coello. Ya, Johannes, ya te he agregado. Gracias a todos por venir. Pasen bien, pasen un bonito día. Avisen a sus compañeros. Voy a dejar en el Classroom un espacio para que si alguien no tiene acceso al aula virtual, poder agregarlo. ¿Sí? Entonces, gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado la clase. Loza Bailón Jesús, ya te anoté. Y nos vemos pronto. Ya esta clase nuevamente la voy a subir en el YouTube y voy también a agregarlos ahí. Sí, ya pueden salir. Leonardo Javier Guillén, ingresaste con la clave nivelación, con mayúscula, nivelación, como te la estoy escribiendo aquí, raya 1, guión medio, con mayúscula, Leonardo. Sí, ya podemos salir, Jesús, ya pueden ir saliendo. Me estoy quedando con los que tengan algún problema con la clave, con su clave de acceso. María Marín, no sé quién es María Marín, a ver si la tengo. María Marín nunca me dejó su nombre completo.
Solo la N con mayúsculas, Leonardo. Te voy a reiniciar nuevamente, Leonardo, por si acaso. Te la acabo de reiniciar nuevamente. Por favor, revisa que tienes acceso. Confírmame que tienes acceso, Leonardo. Nivelación solo con la N mayúscula, -1.